Y bueno, nuestras docentes el día de hoy tenemos a Daniela Araya, quien es fonoaudióloga de la Universidad de Chile, tiene un máster en autismo y atención temprana en el ISEP España, es diplomada en trastornos de la deglución y alimentación de la Universidad de Chile y en comunicación aumentativa y alternativa de la Universidad del Desarrollo. Tiene especialidad en autismo, atención temprana, comunicación aumentativa y alimentación responsiva. Es certificada en Greenspan, Floortime nivel 1 y en SOS Approach nivel 1. Además, tiene cursos afines en autismo sobre TDAH, alimentación selectiva, modelo Denver nivel 1, PERS nivel 1 y modelo Jasper nivel 1 también. También nos acompaña el día de hoy Marcela Mohammad, quien es profesora de educación diferencial, es especialista en educación inclusiva con mención en discapacidad intelectual, tiene un magíster en educación inclusiva, es diplomada en educación emocional y en políticas públicas en derechos de la niñez, es una profesional de apoyo en el Centro Alianza Inclusiva en Viña del Mar, también es académica de pre y posgrado de diversas casas de estudio de la Quinta Región y participó como profesional especialista en la mesa técnica para la implementación de la ley de autismo en el Mineduc durante el año 2023. Sin más que decir, los dejo con las profesoras para que puedan comenzar con este seminario y les deseo que tengan una muy buena jornada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. ¿Me avisan si se ve bien la presentación? Sí. Bueno, nosotras somos, como les contaba Constanza, Daniela Araya y Marcela Mohammad. Somos profesionales de apoyo en el Centro Alianza Inclusiva y hoy día vamos a conversar sobre las aulas neuroafirmativas y amigables para los estudiantes neurodivergentes. ¿Sí? Maru, tú me vas avisando cuando voy cambiando la diapositiva, ¿sí? ¿Estás silenciada, Maru? Vale, te voy a hacer así para cambiar la diapo. Dani, gracias. Hola a todas, hola a todos que están allá al otro lado de la pantalla. Les agradezco estar a esta hora conectadas, el interés. Y bueno, tenemos un tiempo acotado, así que intentaré, por lo menos por mi parte, la Dani es más pulcra en la síntesis que yo, de ser sintética, pero este es un tema que nos apasiona mucho y es un poco una pincelada de lo que va a ser el curso y lo hemos preparado con harto cariño, ¿ya? Para iniciar un poco la introducción a esta idea de cómo podemos ir construyendo aulas que sean neuroafirmativas, que sean amigables con la neurodivergencia presente, es interesante plantearnos una pregunta orientadora que tiene que ver con mirar la brújula y preguntarnos qué es lo que hay que mirar en los niños y las niñas para saber cómo enseñar. Es una pregunta iniciadora que la traemos para compartir lo que nos puede ayudar para poder así tener un abordaje más allá de la búsqueda instrumental del aprendizaje y abordar el aprendizaje como un proceso que es ecológico y sistémico y que debiese estar desde y para la diversidad que está presente en ella, sobre todo en las primeras fases del desarrollo y por eso este curso está un poco orientado hacia esa búsqueda, ¿no? De cómo construir un espacio seguro para las infancias mientras aprenden. Dale, dale. Ahora, esta idea tiene un desde, tiene un piso que pasa por la idea, el concepto de inclusión, que mucho ya hemos trabajado, llevamos más de una década trabajándolo con mucha fuerza desde el sistema educativo y que se comprende como un proceso que requiere necesariamente la transformación y los procesos culturales que están implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que también vayan impactando en sus distintas políticas y prácticas. Y ahí en el meollo del asunto está la práctica pedagógica, que es finalmente la que lleva al centro del aula las posibilidades, las oportunidades o facilitadores que van a permitir que quienes están aprendiendo puedan participar, sentirse
parte desde la presencia real, aprender y integrarse en una cotidianidad que les reconozca en tanto aprendices, entendiendo que son, que están dentro de un proceso de desarrollo identitario al mismo tiempo que están recibiendo el proceso educativo. ¿Sí? Perdón, mi voz, estoy así. Ahora, esta idea se asienta desde la observación que el aprendizaje es una experiencia vital que nos atraviesa a lo largo de toda la vida, que es una experiencia multidimensional, por eso está organizada didácticamente y explicada como biopsico, socio y cultural, en donde este proceso identitario está en este centro de nuestro desarrollo y que va a estar mediatizado por nuestras características y condiciones, ya sean biológicas, culturales, sociales, psicológicas, y que es una información indispensable para quien enseña, toda vez que a través de esta información podemos construir y diseñar criterios para una toma de decisión pedagógica a través de algo que es trascendental y bastante importante en relación a los procesos de inclusión escolar, que es la planificación diversificada, ¿sí? La planificación diversificada requiere como punta de lanza la construcción de criterios, y esta construcción de criterios depende de una información con una perspectiva ecológica sistémica, ¿sí? Que está a la base de esta observación en tanto el aprendizaje como experiencia multidimensional. Ahora, la planificación diversificada a través de estos criterios que se van desarrollando a través de las prácticas, por medio de estas decisiones que se van tomando, implica caracterizar y contextualizar la diversidad presente, que por supuesto va a estar en ella la presencia de estudiantes neurodivergentes, claro que sí. La prevalencia está siempre al alza desde ya un buen tiempo, por lo menos desde que el DSM-5 se actualizó, y esa realidad ha puesto en el entredicho al sistema educativo, toda vez que lo enfrenta a tener una observación y un análisis cada vez más depurado para poder tomar mejores decisiones con foco preventivo. ¿Por qué foco preventivo? Porque implica a nivel pedagógico priorizar, ¿sí? Priorizar, ser capaces de observar lo que las necesidades, requerimientos de apoyo, intereses y fortalezas, oportunidades y facilitadores están confluyendo en el centro del aula para para poder priorizar estos objetivos de aprendizaje en relación a el bienestar integral, para así dar rienda suelta al proceso de la diversificación que debiese, en primer orden, garantizar trayectorias educativas que estén libres de interrupciones o intermitencias que lamentablemente son parte de una estadística bastante gruesa del alumnado neurodivergente en Chile por lo menos, y desde ahí es que la actual política pública pone el énfasis, que es importante nombrarlo, decirlo, que las trayectorias necesitan ser protegidas, y una manera de hacerlo es generando planificaciones diversificadas con esta mirada, ¿ya? Por supuesto que al ser una planificación diversificada requiere que dentro de los criterios y la toma de decisiones esté el concepto de flexibilidad para poder ir promoviendo y generando adecuaciones significativas en función del bienestar integral presente, pero también con un foco puesto en la progresión del proyecto de vida y la garantía de la participación e inclusión de los estudiantes que tenemos dentro. ¿Sí? Ya. Ahora, este esquema viene a reiterar la importancia de la observación ecológica sistémica dentro de la construcción de criterios pedagógicos para así diseñar experiencias de aprendizaje que no olviden que quienes están aprendiendo encuentran, o sea, que podemos encontrar en quienes están aprendiendo la información necesaria para poder transitar desde el currículum oficial hasta un currículum universalizado, ¿sí? La imagen de los engranajes propone un proceso, yo creo que se ve muy pequeño, pero para hacerlo un poco más
ilustrativo, son engranajes que están organizados con números, van del 1 al 9, al 10, perdón, y el 1 pasa por el conocimiento y los fondos de conocimiento de los estudiantes, y el 10 es la transformación de este conocimiento en un currículum universal. Y este currículum universal está nutrido tanto por las políticas y las normativas de inclusión escolar como por el diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? Transitar desde estos conocimientos profundos en relación a quiénes son los estudiantes que tenemos dentro de la sala hasta lograr diversificar enseñanza, requiere hacer del currículum un proceso que pase por gestión, que pase por reflexión, que pase por conversar con las familias y que pase por situarse culturalmente en el lugar en donde estamos haciendo clases, ¿sí? Con eso podemos tener un proceso que nos ayude a universalizar nuestras planificaciones. Dame un segundo. Discúlpenme. Y bueno, con eso cierro esta diapo que viene como a sintetizar el mensaje de la anterior, que la mirada ecológica sistémica tiene un impacto bastante considerable si lo incorporamos en nuestros procesos de diseño de experiencias de aprendizaje. Bueno, acá aparece uno de los engranajes en grande que un poco explica que el currículum pasado por los criterios del diseño universal del aprendizaje, la teoría de inclusión y la mirada ecológica sistémica nos puede ayudar a materializar un currículum experimentado que básicamente es el resultado de ese diseño previo que generé para desarrollar una clase, para desarrollar una experiencia de aprendizaje en la misma voz de los estudiantes y en los procesos de aprendizaje que se van expresando. Entonces, aquí aparece esta ilustración que de alguna manera da cuenta de lo que confluye en la sala, ¿no? Que a veces tenemos una idea presentada desde una sola modalidad de información y no tenemos idea realmente cómo se está generando en las mentes y los cuerpos de los niños que están aprendiendo, ¿sí? Estoy intentando enseñar una poesía, ¿sí? Pero la verdad es que entre que el lenguaje figurado, entre que solo la expreso de forma oral, en que quizás la hice solo al inicio y no la reiteré en otros momentos, quizás lo hice solo de manera grupal, y esa uniformidad en la entrega de la comunicación puede en sí mismo presentarse como una barrera para el desarrollo de una inclusión y un proceso experimentado a través de un aprendizaje significativo. Dale, dale. Ahora, estas pirámides vienen a recordarnos que si tenemos esta conciencia, ¿no? De que la toma de decisiones pedagógico-didácticas en la sala tienen que considerar la experiencia vital que está cruzada por la multidimensionalidad del ser, por la diversidad, por los contextos culturales, por un currículum que necesariamente debe transitar desde la base que ofrece el currículum oficial hacia la experiencia que los niños viven al aprender, debemos necesariamente recordar que dentro de ese grupo de niños y niñas van a haber chicos y chicas que requieren una atención de orden especializada. ¿Y quiénes son esos chicos y chicas que requieren una atención especializada? O sea, enriquecer aún más los procesos a través de adecuaciones curriculares, ya sean de acceso o significativas, son aquellos que presentan una condición, ¿no? Y que dentro de esa condición, que hay varias, pero está un gran grupo que pertenece a la condición de la neurodivergencia. Y bueno, y dentro de la neurodivergencia, que hay, la Dani lo va a explicar ahora, nos encontramos con el estudiantado autista, por supuesto, pero también estamos los chicos con déficit de atención, discapacidad intelectual y una larga lista, la verdad. Pero es
muy importante reconocer al colectivo de la neurodivergencia, como lo decía anteriormente, desde una óptica identitaria, ¿sí? Por eso preferimos conversar desde este grupo de niñas y niños que están en situación de aprendizaje dentro de las escuelas como un grupo neurodivergente al cual necesariamente se le requiere brindar una atención especializada que nutra todo lo anterior, ¿sí? Entonces, retomando un poquito lo que hablaba Marcela, les comento que, bueno, en la presentación hemos estado hablando de lo que es la neurodivergencia, la neurodiversidad, y quería primero aclarar un poco estos términos, porque a pesar de que en el mundo en el que nosotras nos movemos con Marcela, son términos que están muy en boga, muy en conocimiento de todos, sabemos que no en todos los estamentos se está en conocimiento de esto. Bueno. Nosotros cuando hablamos de neurodiversidad nos vamos a referir a todas las diversas formas de desarrollo neurológico existentes actualmente. Entonces, todas somos parte de la neurodiversidad. Va a haber un cierto número de la población que va a ser neurotípico, que se denomina así a quienes se apegan a lo que se espera, al desarrollo esperado, al desarrollo típico. Y el neurodivergente va a ser toda persona, todo niño, niña, que su desarrollo va a diverger del desarrollo típico, va a ser distinto y generalmente se relaciona a un tipo neurológico, una forma de funcionamiento neurológica diversa, distinta. ¿Ok? Entonces, la neurodiversidad, cuando hablamos de neurodiversidad, nos referimos a todos y cuando hablamos de neurodivergente, nos vamos a referir a ciertas etiquetas o ciertas categorías diagnósticas que van a ser una forma de desarrollo neurológico distinta. Entonces, las neurodivergencias van a ser neurotipos específicos que tienen ciertas manifestaciones específicas y esas manifestaciones van a dar cuenta de procesamientos neurológicos distintos, generalmente caracterizados por su procesamiento sensorial, motriz, cognitivo, comunicativo, social. Y esto se va a ir manifestando de distintas formas a lo largo del desarrollo. En su funcionamiento, eh, socialmente con sus pares, con adultos, en su conducta y en los distintos contextos. ¿Sí? El contexto que estamos hablando ahora es el contexto de aprendizaje. Y estas neurodivergencias están descritas en el DSM-5: el autismo, el trastorno por déficit atencional, el trastorno del desarrollo del lenguaje, la discapacidad intelectual, todo esto eh, va a estar encasillado dentro de lo que es la neurodivergencia porque son cerebros que funcionan distinto, ¿sí? Incluso leí un par de estudios que hablaban de que cerebros de niños pequeños o de adolescentes que pasan por un largo periodo depresivo, ya se empiezan a producir cambios estructurales en ese cerebro, entonces la depresión de larga data podría considerarse una neurodivergencia. ¿Y cuáles son las necesidades de apoyo en las personas neurodivergentes? Porque a eso vamos nosotras al apuntar a... Perdón, que me distrae que mi perrita no se vaya a poner a ladrar. Eh, ¿Cuáles son las necesidades de apoyo de estas personas neurodivergentes? Ahora sí. Estas necesidades de apoyo las vamos a tratar de enmarcar en distintas áreas, como va a ser el tema de la regulación emocional, la regulación sensorial, la socialización, la comunicación y lenguaje y las funciones ejecutivas. Y las distintas neurodivergencias podemos clasificar sus necesidades de apoyo dentro de estas distintas áreas. Por ejemplo, el autismo, que ahora en Chile tenemos una ley que va a amparar todos estos apoyos en el aula, ¿cierto? Principalmente tienen necesidades de apoyo a nivel social, a nivel de lenguaje y a nivel de flexibilidad mental, que es parte de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Pero además en un
97% de las personas autistas vamos a encontrar necesidades de apoyo en la regulación sensorial y también en un 98% de las personas autistas vamos a encontrar necesidades de apoyo en la regulación emocional. Pero sí nos vamos a enfocar, por ejemplo, en un déficit atencional, vamos a encontrar necesidades de apoyo en otras funciones ejecutivas, como va a ser la planificación, como va a ser el control de impulsos. Pueden tener necesidades de apoyo en el lenguaje, como en la organización de su discurso, ¿verdad? Y eso va a impactar en su socialización, pero no va a ser parte de la base de sus necesidades de apoyo. Entonces, según las características de cada persona, vamos a poder categorizar las necesidades de apoyo que tiene y ir encontrando cómo podemos adaptarlas dentro del espacio educativo. Bien, en relación a eso, generar ajustes razonables, adaptaciones contextuales, la organización y gestión en relación al profesorado y los profesionales de la educación que trabajan en conjunto para poder diseñar criterios oportunos y situados, y necesariamente implica diversificar, flexibilizar, tener un proceso evaluativo a la base de un trabajo colaborativo y construir equipos de aula, ¿sí? Esto de alguna manera viene siendo desde la teorización hacia la práctica, como lo dije hace un ratito, ya lleva más de una década en Chile y que además viene precedido de una historia de, de organización de normativa pública en la educación pública, por lo menos, para que sus aulas se tornen inclusivas. Y desde que el objetivo de la diversificación a través de la planificación pedagógica se asienta, la verdad es que ha habido un antes y un después, para bien y para mal. Hay que ser crítico también en la observación, porque Chile tiene un sistema educativo profundamente segmentado. Entonces, independiente de que la política pública tenga un tono y una calidad y un estándar muy bueno a nivel latinoamericano y también mundial, en Chile es cosa de preguntarse rápidamente cómo se percibe la inclusión y rápidamente nos vamos a sentir que no en todos los lugares se organiza o se gestiona de la misma forma. Sin embargo, estos son los desde que la política pública sostiene desde la ley de inclusión y sus respectivos decretos, nutrida con las convenciones de protección y garantía a las personas en situación de discapacidad, nutrida por la ley de garantías a la niñez y, por supuesto, hoy día aún más fortalecida con la ley de autismo que reorganiza ciertos procesos de gestión interna, como son los reglamentos internos, la organización en cómo se gestiona y se planifica la contención emocional y conductual en caso de desregulación con foco preventivo, y la enseñanza. Y en la enseñanza, en la punta de pie, es como construyamos a través de equipos de aula completos, procesos de diversificación y empecemos diferenciando, caracterizando nuestras salas, nuestros niños y niñas, para que así el profesorado pueda dar una respuesta concreta a esas necesidades. Y la diferenciación o caracterización que propone el decreto 83 y que luego va siendo como nutrido a lo largo del tiempo, porque lleva ya 10 años, de hecho, está como de cumpleaños, va a tener una década ya, dice que para poder llevarlo a cabo es importante que se gestionen y se diseñen tareas respetuosas, observar el currículum desde una perspectiva de calidad, una gestión y reorganización curricular, vale decir, los objetivos curriculares de manera flexible, una evaluación que siempre, siempre, siempre sea una oportunidad de aprendizaje. Eso es muy progre. Es como te pone una vara pedagógica a quienes de alguna forma estamos ahí como llevando un poco los procesos de aprendizaje en un lugar súper interesante.
¿sí? Es una invitación a gestionar y diseñar procesos evaluativos que se tornen una experiencia de aprendizaje más y que no sean un cortapalo que logra o no logra, porque finalmente está desde este enfoque paradigmático, diferente, que de alguna forma entra en contraste con una cultura escolar profundamente homogeneizadora. Entonces, estos principios generales de alguna manera vienen a organizar el tipo de trabajo colaborativo que tenemos que tener los equipos de aula. Y por equipo de aula me refiero a todos aquellos adultos profesionales que estamos dentro de una escuela y que tocamos las vidas de ese curso en particular. ¿Sí? Ya sea el asistente, ya sea la fonoaudióloga que tiene horas con el PIE, ya sea el profesor jefe, los profesores de asignatura si cabe desde el segundo ciclo básico en adelante. Todo ese grupo humano que en algún momento toca ese curso se constituye como un equipo de aula. ¿Sí? Entonces, ese equipo de aula es quien nutre de información relevante para poder hacer estos procesos de diferenciación. Dale, Dani. En este proceso de diferenciación, para construir estos criterios necesitamos recordar que todo este trabajo, que no es menor, que es extenuante y que sí o sí tiene que ser colaborativo, que los profes solos no pueden, que requiere realmente avanzar en poner el foco en equiparar la igualdad de oportunidades, ¿sí? Generar procesos equitativos y justos para el aprendizaje y participación de las niñas y niños de la sala, que requiere estar con una perspectiva ampliada en torno a lo que es la inclusión. O sea, yo si construyo un equipo que va a trabajar colaborativamente y gestiono un equipo de aula, necesariamente tenemos que tener la conversa de qué opinas tú sobre la inclusión, qué opino yo. Independiente de nuestras opiniones, tenemos que sentarnos a matizar y ver en qué lugar estamos para poder propiciar procesos inclusivos en el aula, ¿sí? No porque me lo mandate una normativa va a ser sinónimo de que este equipo que tiene este curso en particular está todo lo suficientemente listo, cultural, política y desde las prácticas, ¿sí? Es muy importante tener esa conversación. Los procesos de calidad educativa con equidad también lo son, básicamente porque nos ayuda a ir a buscar procesos, procesos, estrategias y secuencias didácticas interesantes que de alguna manera estén en armonía con lo que plantea el diseño universal para el aprendizaje y otras pedagogías activas que pongan en el centro la experiencia de aprendizaje y no la de enseñanza. Y por supuesto la flexibilidad, porque hay estudiantes que la verdad que al colegio necesitan ir para poder sostener un proyecto vital y no para aprender ecuaciones. Y es tuvo una frase muy cliché, pero en verdad es más masivo de lo que nosotros a veces creemos, no solo porque presenten la condición de autismo, a veces simplemente tenemos que recordar que Chile, para nuestra tristeza, es el tercer país en Latinoamérica con más ideación suicida en el primer ciclo básico y la emergencia en salud mental en la infancia toca a la escuela de manera frontal y directa. Yo creo que aquí hay muchos profes participando de este seminario y siento que quien sea que trabaje en educación, el tema de los problemas en salud mental en la infancia están a toda orden del día y por eso la flexibilidad hoy día es un imperativo ético, ¿sí? Es un imperativo ético porque ir a la escuela para un niño es un factor protector, por donde sea que lo podamos ver. Asistir de forma regular, no perder la continuidad, participar en un grupo de pares en donde se sienta valorado, ser protegido y educado por adultos responsables, sí o sí debiese ser un factor protector y por tanto a la hora de impartir una enseñanza, el enfoque academicista necesariamente debe organizarse con flexibilidad para no caer en factores de riesgo para las infancias que están hoy día
Pucha, lamentablemente hay que mirar de frente los problemas en crisis en nuestro país, ¿sí? Y por supuesto muchos de que están dentro de esos números pertenecen a al colectivo neurodivergente. Debiese ser protector, sí, Beatriz. Bueno, esto es lo que plantea el decreto, es la progresión. Es interesante porque habla de una coherencia. Te plantea que tú con tu equipo de aula, de manera colaborativa, ojalá con codocencia, ojalá con equipos, ojalá con conversaciones honestas y con una comprensión lo más acabada posible de lo que vamos a entender por inclusión, nos dispongamos primero a planificar diversificadamente, o sea, para todas y todos los que están en la sala, teniendo conciencia de sus necesidades y caracterización. Sin embargo, sabemos que a pesar de una planificación diversificada, y con un currículum universalizado tenemos estudiantes que igual no acceden a los aprendizajes mínimos, por tanto requieren adecuaciones. Entonces, esta flecha, que es como que está segmentada, este triángulo, te va diciendo que primero tu equipo necesita hacer el esfuerzo profesional de planificar para todos y todos, ¿sí? Con los criterios construidos que si dentro de tu aula existen niños que a pesar de ese esfuerzo en la diversificación aún no participa y no cumple los objetivos, necesariamente hay que generar adecuaciones de acceso que tienen que ver con la disposición en la manera que presentas la información, ahí los apoyos visuales, todo que ver, la forma en cómo aceptamos las respuestas, qué vamos a entender por una respuesta correcta, etcétera, los entornos, en la temporalidad, la organización del espacio, la organización de los grupos, la organización de todo lo material que rodea a los niños y niñas. Y si aún así la cosa se torna difícil y la verdad es que tienes estudiantes con una condición, con un nivel de intensidad de apoyo mayor y tú sabes que están en esa aula porque pasa más por un proceso de consagración de proyecto vital y eso, necesitas hacer un PASI, que básicamente es cuando uno habla de el desarrollo de adecuaciones curriculares de orden significativas, en donde tú dices, bueno, este objetivo no tiene ni un sentido en la vida de este niño. Que se vaya el objetivo. Lo elimino, o lo simplifico, o lo gradúo, ¿sí? O lo reorganizo. Tiene mucho que ver con el diseño de la experiencia también. Y es lo que plantea el decreto y es lo que refuerza hoy día la ley de autismo a través de su circular 586. Están muy hermanados en términos de coherencia interna. Intentarlo, primero desde la gestión de los equipos de aula, el trabajo colaborativo y los recursos mínimos viables para poder hacer esto, para poder avanzar. De repente con la Dani nos encontramos con cursos y situaciones en donde en ese mismo curso todos los niños tienen que tener PASI. Y no entendemos por qué, porque hacer PASI para quienes están ahí metidos en el proceso educativo es una tarea súper administrativa y de intelectual súper grande en un contexto que es tremendamente demandante para quienes trabajan en él y ojalá no llegar a ser PASIs, ¿eh? Ojalá no tener que estar haciendo currículums a la medida a nadie. Sin embargo, son necesarios cuando todo lo otro no resulta. Y a veces se entiende mal eso, ¿ya? Y es bueno como decir que ojalá pudiésemos poner más intención en el desarrollo de experiencias universalizadas a través de la construcción de criterios situados, conociendo profundamente quiénes son los niños de esa aula para poder luego ir incorporando recursos de orden especializado y, bueno, hiper focalizado como lo es una planificación, un plan de adecuación curricular individual como lo es un PASI. Es que, bueno, los PIE, los coordinadores lo exigen sí o sí, pero es un vicio del sistema, no es lo que plantea el decreto de manera original, así como lo que plantea el decreto es que hay una progresión de trabajo, ¿sí? Que cada escuela tiene un sistema autónomo en su gestión, porque no vamos a decir que todas las escuelas tienen la misma realidad, sería una aberración, y cada escuela necesita ir graduando dentro de sus posibilidades
sin salirse del marco normativo, cómo ir integrando de forma progresiva el esquema de la inclusión escolar de los niños y las niñas. No podemos dejar que deserten, no podemos dejar que se enfermen por falta de oportunidades, no podemos dejar que sus trayectorias educativas sean interrumpidas. Entonces, cuando eso está en riesgo, hay que hacer paz, y sí o sí. Pero frente a eso está lo anterior, que de alguna manera eh, es importante como traerlo a colación. Dale, Dani. Yo hablo mucho y en síntesis, la diversificación es un proceso para los equipos. Es un proceso de transformación profundo porque genera un proceso sistémico continuo y de permanente aprendizaje para la gestión educativa. ¿Sí? Quienes están arriba del caballo de la diversificación y están a cargo de equipos o pertenecen a equipos que quieren sacar adelante el proceso de diversificación lo saben, porque es enfrentarse y es como aceptar la invitación de querer, de alguna manera, o sea, yo creo que todos quieren, pero de enfrentarse a un aprendizaje súper profundo en relación a cambiar el paradigma de lo que significa diseñar experiencias de aprendizaje y no diseñar experiencias de enseñanza. Es un proceso que permanece en las personas y sus relaciones porque hace que las personas se conozcan más profundamente. Implica entender el cambio paradigmático que fue transitar de la integración a la inclusión. Es un proceso que está a la base de la garantía de los derechos de quienes aprenden y también desde la ética mínima y responsabilidad para y con la justicia social que protege la normativa pública de la educación pública chilena. ¿Sí? Es- y bueno, podemos encontrar muchas estrategias. En azul están los apoyos visuales, que es donde vamos como a profundizar un poco más. Eh, pero bueno, también es importante saber que hay que concentrarse en la formación continua de los equipos sobre, por ejemplo, cómo ayudamos a los niños a tener control sobre sus procesos sensoriales, sobre el manejo, nosotras por lo menos trabajamos desde el manejo conductual positivo de las conductas desafiantes, cómo ayudamos al funcionamiento ejecutivo dentro del aula a través de parcelaciones de tareas, evitar abusar del registro escrito, encontrar otras modalidades de presentación de información, recordar que hay objetivos transversales que tocan habilidades que son tremendamente importantes y aparejadas con las de los objetivos instrumentales académicos, que la coordinación y gestión docente es también un desde y que la educación emocional cruza todo esto, ¿sí? Eh, las familias tienen mucho que decir y mucho que aportar, los profesionales externos también, es algo que es súper relevante poder al menos intentar permear a los equipos de aula para poder así tener la sensación al menos de que están tomando decisiones oportunas y situadas. Ahora, para poder otorgar apoyos universales diversificados, hay que tener esto del respeto a la idea de que hay una diversidad que está cruzada por una multidimensionalidad biopsicosocial y cultural, ¿sí? Y que es interesante observarla como una, entre comillas, etiqueta no clínica, sino que identitaria y que ahí el diseño universal para el aprendizaje viene a decirnos una cosa que es re valiosa, que es cada aprendiz es un legítimo aprendiz en tanto tenga la oportunidad de serlo. ¿Sí? El equilibrio pasa por conocer profundamente a los chiquillos, chiquillas que tengamos en la sala a la hora de tomar las decisiones y el DUA tiene mucho que aportar, desde lo didáctico y también desde sus bases en avance en la lógica de las neurociencias más actualizadas del momento.
Así que es un buen lugar como para poder estudiar el DUA. Además que salió la versión 3.0, como los celulares. Porque estuvimos como 8 años con el 2.0 y ahora salió el 3.0. Y que de hecho, bueno, lo voy a decir después, pero habla de identidad y es maravilloso porque después de mucho tiempo lo dice de manera literal. Pero sí, el DUA nos viene a recordar que a la hora de enseñar una en una experiencia de aprendizaje diseñada para quienes aprenden, tenemos que hacer que los niños y niñas se hagan estas preguntas, porque cada vez que una niña y un niño se hace la pregunta del por qué, del qué o del cómo lo logro, qué veo, por qué estoy haciendo lo que hago, se activan zonas del cerebro específicas que promueven, por ejemplo, el compromiso, la capacidad comprensiva de la representación de aquello que tiene sentido y significado, o de, por ejemplo, cómo yo puedo gestionar mi propio cuerpo y mi funcionamiento ejecutivo para lograr aquello que me desafía, ¿sí? Por eso, generar apoyos visuales en el eje de la representación del DUA hacen un match perfecto, ¿sí? Es como que pueden ir a abrazarse y decir que se quieren muchísimo porque no es que digan lo mismo en términos como teóricos, pero sí se confluye la idea potente de que si tú logras que esa niña, niño que está aprendiendo el contenido o las habilidades que estás promoviendo en tu experiencia de aprendizaje, se pregunte el qué, el área del cerebro que se va a activar, por decirlo así, es el área que más va a promover su comprensión. Y está la base de evidencia neurocientífica absolutamente actualizada y promueve la participación auténtica en el aula, la participación colectiva, además, para que la percepción y el lenguaje y la comprensión fluyan en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y se logra un aprendizaje significativo, tal cual, como dice el usuario de Zoom en el chat. Dale, Dani. Bueno, esto lo pueden encontrar en el CAST. Ustedes ponen CAST en el Google y aparece el centro, ¿cierto? Del Diseño Universal para el Aprendizaje, que es una página maravillosa con muchísimos materiales, está traducido a no sé cuántos idiomas, y se van a encontrar con la última planilla, ¿sí? Del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0, y que ahí en rojos pueden encontrar como las diferencias en relación al 2.0 y que el que más me gusta a mí en lo particular es el primero, que le pone mucho énfasis en el diseño, porque aplica la lógica del diseño a los múltiples medios que vamos a promover en el proceso de aprendizaje para que los niños se sientan comprometidos. Y el primer eslabón para que ellos accedan a una experiencia de aprendizaje es que se genere una aceptación de intereses e identidades. Maravilloso. O sea, pasó mucho tiempo, pero ahora el DUA lo plantea de forma explícita y es un gran espaldarazo a las teorías sistémicas que vienen de alguna manera caminando hace tiempo desde ese lugar. Dale, Daniel. Bueno, decirles que la ley de autismo es la número 21.545 y establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas dentro del espectro autista, tanto en lo social como en salud y en educación. Bien, solamente es un refresh y es la última de las leyes que ha salido en relación a los marcos normativos de inclusión. Y todas estas otras, que le pueden sacar una foto al pantalla, hacer un pantallazo, pero tenemos todas estas leyes que si usted quiere, si usted coordina, usted está a cargo de un equipo, usted pertenece a un equipo de aula, las tiene a su favor, ¿sí? Las tiene a su favor en pro de los procesos de diseño y de trabajo colaborativo, ¿sí? Sus decretos y sus respectivas leyes están ahí haciendo el gran espaldarazo,
si es que las comunidades educativas aceptan la invitación a sumarse al desafío de la inclusión escolar en Chile, pero de verdad. Sí. Bien. Ya, y después de ver un poco este marco legal, vamos nuevamente al tema de las necesidades de apoyo en el aula. Habíamos hablado de cuáles eran las necesidades de apoyo de cada persona según sus características, por ejemplo, tener peculiaridades sensoriales, necesidades de apoyo en la comprensión del lenguaje. Pero si eso lo vamos transformando al aula, yo creo que todos ustedes han tenido un, un estudiante que tiende a ponerse de pie, que necesita moverse, que necesita apretar, que rompe las hojas, que rompe la goma, por ejemplo, que necesita moverse en el fondo de la sala, que necesita correr, que a veces es un poco torpe con su cuerpo, ¿cierto? Y todo eso se va a relacionar a su regulación sensorial, ¿ya? Y quien tiene el conocimiento de poder evaluar y acompañar eso son los terapeutas ocupacionales especialistas en integración sensorial. Tenemos también el tema de la regulación emocional, niños pequeños, niños, o sea, niños, sean pequeños o en el ciclo básico o incluso adolescentes, el tema de la frustración, el tema de emociones que van cada vez complejizándose y que se cruzan con la complejización de la socialización. Todo eso va generando nuevas emociones en este estudiantado y también debe ser muy acompañado. Y muchas veces, si no se perciben adecuadamente las señales sociales, puede causar aún más frustración. Eh, Tenemos, por ejemplo, niños con trastorno del desarrollo del lenguaje o niños autistas que van a tener necesidad de apoyo en la comprensión de las indicaciones verbales, porque en este sistema educativo chileno actualmente mucha de la información se da de forma verbal, solamente verbal, ¿verdad? Y si me perdí por un segundo, si miré una mosca, eh, ya no le seguí el hilo a toda la indicación, no le seguí el hilo a toda la instrucción de la profesora o no le seguí el hilo a, por ejemplo, el problema de matemáticas que me estaban dictando. También enfrentamos desafíos a nivel de función ejecutiva, cuando hay una secuencia que tengo que realizar, la organización y planificación de las acciones, especialmente cuando son actividades muy largas. Y puede que la profesora la haya explicado, o el profesor lo haya explicado al principio, pero a mí ya se me olvidó, porque lo que entra por un oído ya salió por el otro, ¿verdad? También necesitamos apoyo en la comprensión de la rutina diaria, especialmente cuando se empieza a complejizar el horario escolar y empiezan a cambiar los profesores. Y a veces no es que todo el bloque de entre el recreo, entre el primer recreo y el segundo recreo tengamos al mismo profesor, sino que tenemos una hora de un profesor y una hora de otro y se produce como una confusión, ¿verdad? Y en ocasiones también hay necesidad de apoyo en el tema de la comunicación, el cómo yo puedo expresar mis necesidades, mis dudas o cómo puedo hacer comentarios. Entonces, como decía Maru, nuestro curso, que vamos a empezar ya la otra semana, eh, es sobre apoyos visuales. Y yo ahora les voy a comentar un poquito a la rápida cómo esos apoyos visuales pueden acompañar todas estas necesidades de apoyo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo apoyos visuales que utilizamos todos. Voy a poner el puntero láser. Aquí tenemos apoyos visuales que utilizamos todos los adultos, nuestra agenda, nuestros post-it con recordatorios que tenemos quizás la pantalla del computador o el teclado del computador lleno de post-it o la pared detrás del computador en este momento ustedes la tienen llena de recordatorios y ese es un apoyo visual. ¿Sí? Solemos tener este preconcepto de que los apoyos visuales, especialmente para personas autistas, por ejemplo, es solo el pictograma, que es el que está aquí. Pero nosotros mismos como adultos tenemos muy naturalizado el uso de la agenda, ¿verdad? O el uso de los post-it. Y eso también es un apoyo visual para la organización. Estos apoyos visuales que están en esta diapositiva son para la organización de la rutina. Esto es para un niño más pequeño. Primero vamos a jugar con los animales. Después vamos a tener una clase online, por ejemplo, en el periodo de la pandemia. Y al final vamos a comernos un yogur. Y se acaba este periodo.
Este es para un niño un poco más grande. Vamos, en que yo estaba organizando mi sesión de fonoaudiología. Vamos a saludar y conversar. Vamos a jugar el juego del superhéroe. Vamos a contar historias. Vamos a hacer ejercicios del por qué. Y al final vamos a jugar el juego de vasos. Y cuando terminábamos todo eso, teníamos un sticker de Baby Yoda, ¿cierto? Entonces por eso está ahí el sticker. Y estos dos apoyos lo que hacen es organizar visualmente lo que les decía un poco del horario de clases, cuando empieza a cambiar. Y muchas veces nadie nos dice que empiezan a cambiar los profesores. Se va dando. Y para el cerebro neurotípico es mucho más fácil esta flexibilidad, pero especialmente para el cerebro autista, la flexibilidad cognitiva es un desafío. Entonces, seguimos con otro ejemplo. Acá tenemos también apoyo a las secuencias. ¿Qué viene primero y qué viene después? Antes de comer me tengo que lavar las manos, entonces lo pongo como un recordatorio, por ejemplo, en el comedor para una receta de cocina. Todos como adultos hemos seguido una receta quizás del, no sé, Álvaro Barrientos, ¿ya? Y ponemos el video ahí o ponemos el escrito, ¿cierto? O vemos el video y vamos escribiendo y después vemos lo que escribimos. Ese es un apoyo visual. Y aquí yo tengo la receta de unos panqueques que hice con un niño. Entonces le puse en colores las medidas que íbamos a necesitar y lo que teníamos que hacer. Acá está la secuencia del lavado de manos, que yo creo que es como uno de los pictogramas más comunes, que son los primeros que se implementan en espacios educativos para personas autistas, el lavado de manos y la rutina, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer primero, qué viene después, qué viene al final? Pero nosotros también tenemos apoyos visuales de organización y de memoria de trabajo, esto más para las funciones ejecutivas. Por ejemplo, las listas para comprar. Ese es un apoyo visual para la memoria de trabajo, porque no soy capaz de retener toda la lista o todas las necesidades que hay en mi casa en este momento, al momento de llegar al supermercado. Y además que si van a un supermercado grande, uno empieza, por ejemplo, ahora, uno entra y están las cosas de Halloween. Entonces te pones a mirar las tacitas, te pones a mirar la decoración y ya se te olvidó que necesitabas confort, ¿ya? Y ahí, ¿quién viene a salvarnos? Nuestro apoyo visual. Y también tenemos otro apoyo visual que también tenemos muy naturalizado. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Para que invitarles a naturalizar también en nosotros, en todos, los apoyos visuales, porque yo sé que a veces hacer el pictograma se convierte en un cacho, ¿ya? Pero nosotros todos hemos usado la aplicación de mapa, ya sea Google Maps, ya sea los mapas de iOS o ya sea Waze. Y a veces te dice, dobla levemente a la derecha. Y es como, ¿qué significa levemente? Y tengo que mirar el mapa para entender a qué se refiere que una calle doble levemente a la derecha. Y aquí llegamos a mucho de lo que hablaba Maru, de por ejemplo el tema de las emociones. La educación emocional tiene que estar presente de forma transversal en todas las áreas del desarrollo de los niños y en todos los contextos. Eh, y con los apoyos visuales podemos soportar y mantener la información que le estamos dando a nuestros niños respecto a la educación emocional. Por ejemplo, eh, esto es lo más típico, que es el reconocimiento de emociones, ¿verdad? El reconocimiento de emociones en uno mismo y el reconocimiento de emociones en el otro. Mira, la mamá está enojada. Ya, el niño reconoce que está enojado, por ejemplo. Acá en este de abajito. El niño reconoce que está en tormenta, estoy en rojo. ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¿Y ahora qué hago con reconocer que estoy en rojo? Y dentro de los mismos apoyos visuales podemos entregarle otras tarjetitas rojas, por ejemplo. Cuando estoy en rojo, puedo, no sé, apretar los pop-it, apretar el squishy hasta que se me pase el enojo. Puedo soplar un silbato, puedo apretar el cojín muy fuerte. Y todas esas tarjetitas al estar en rojo van a dar la información visual de que son actividades que puedo hacer cuando me sienta en esta emoción, en la tormenta, como sale aquí. O por ejemplo, cuando me siento inquieto. ¿Qué es sentirse inquieto? Es, por ejemplo, estoy mareado, estoy asustado, no entiendo, estoy preocupado. Y cuando estoy agitado, ¿qué puedo hacer en amarillo?
puedo preguntarle a mamá o preguntarle a la profesora qué viene después para calmar mi mente, ¿verdad? Pero toda esa información, si yo se la digo al niño, a mí me pasa mucho con acompañamientos emocionales que le decimos a la profesora, por ejemplo, cuando lo veas muy inquieto, puede usar el mordedor o puede usar el pop-it. Eh, y después la profesora o el profesor nos dice, es que no lo sacó. Pero claro, si yo al niño le digo cuando está calmado, acuérdate que si te enojas o acuérdate si estás inquieto, puedes sacar tu mordedor, ese pensamiento no va a ser lo primero que se va a acordar el niño cuando esté en esta emoción que es más fuerte y que lo podría llevar a una desregulación. No va a ser su primer pensamiento. Pero el apoyo visual puede ser el recordatorio. Si me siento inquieto, saco mi mordedor. ¿Sí? Y aquí todo esto nos ayuda en el tema de la regulación emocional. Por ejemplo, este del supermercado, la anticipación, podemos incluir muchas cosas. Eh, Vamos a coger solo lo que me dice mamá y papá, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, podemos incluir, yo tengo un chico al que le incluimos hoy día no pasamos por el pasillo juguetería. Se va al supermercado, pero no pasamos por el pasillo y se le anticipa. Hoy día no pasamos por el pasillo de juguetería. Y él va con su papel, porque cuando si quiere decir como la juguetería, lo mira y es como ya, hoy día no pasamos. Y se lo repite a sí mismo y el papel le permite írselo recordando. Y estos de acá son más de acompañamiento al aprendizaje. Por ejemplo, cuando tenemos una instrucción muy larga, primero tienes que unir, después vas a contar, después completamos la oración, después vamos a dibujar libremente, por ejemplo. Cuando estamos incorporando aprendizajes nuevos en la vida cotidiana, como el uso de desodorante. En su cajita con su ropa, el desodorante y el pictograma de ponerme el desodorante. Y nosotros, adultos, a todos las veo ahí que están muy atentas y escribiendo. Los apuntes son apoyos visuales para nosotras mismas. Entonces, vamos naturalizándolos. Ya, esa es la invitación un poco de que a veces hay personas que van a necesitar apoyos visuales quizás mucho más concretos que otras. Y esa es la diferencia. Y por eso a veces necesitamos el pictograma, como este de aquí, versus lo escrito, como de este de acá. Y seguramente si pusiéramos todos los cuadernos de ustedes que están tomando apuntes, los apuntes van a ser todos distintos, porque alguna le va a poner más colores, otra le va a poner más flechas, otra va a poner todo escrito en negro, van a ser todos distintos porque todos tenemos necesidades distintas. Y a medida que fuimos desarrollando nuestro proceso de aprendizaje, fuimos aprendiendo cuál era el tipo de apunte que nos acomodaba, ¿verdad? Pero seguramente necesitamos un buen acompañamiento o aprenderla por las malas. Y nuestra idea es que nuestros estudiantes no lo tengan que aprender por las malas, ¿verdad? Y aquí quería hacer como un pequeño paréntesis respecto a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, porque muchas veces se confunden con los apoyos visuales. Los tableros de comunicación, que no tengo el mío aquí así. Ya, los tableros de comunicación pueden ser en base a pictogramas, igual que el panel de anticipación, pero el uso que se le va a dar va a ser distinto. Me ha pasado en escuelas, especialmente escuelas especiales, que los profesores dicen, no, pero el niño se acerca al panel y me apunta lo que quiere, me apunta al patio, por ejemplo, o me apunta a la colación. Pero ¿qué pasa si la necesidad de ese niño es otra y está fuera de lo que ocurre en la rutina diaria? ¿Qué pasa si este niño quiere hacer un comentario? Quiere mostrarte algo, quiere contarte algo que hizo durante el día. Y ahí se hacen necesarios los paneles de comunicación que van a incluir mucha mayor variedad de palabras. Idealmente un vocabulario súper, súper amplio y que nos permita poder conversar de distintos temas. ¿Qué van a hacer los sistemas de comunicación? Son soportes de apoyo a la comunicación y pueden ser transitorios o permanentes. Por ejemplo, eh, adultos o niños que sean hospitalizados y necesiten intubación no pueden hablar. Entonces se requiere un sistema de comunicación que sea transitorio. La mayoría de los adultos que escogen una pizarra o una libreta donde puedan ir escribiendo, ¿sí? Pero muchos niños, niñas no tienen
alternativa. Y muchas veces no les entregamos esa alternativa para poder comentar más allá del sí y el no. Los sistemas de comunicación mucho más conocidos son los que tienen los pictogramas, ¿ya? Pero existen algunos que son topísimos que solo tienen texto y algunos que tú escribes o que solo miras las letras y reproduces la voz, como el más conocido que es el de Stephen Hawking, ¿cierto? Que él miraba la pantalla y después con la mirada señalaba el enter y el computador reproducía la voz. Y nosotros, adultos que acompañamos infancias, tenemos que tener muy claro que las funciones comunicativas más allá de pedir, y por eso el panel de rutina no es suficiente para comunicarse, va más allá de pedir y de contestar preguntas. Porque muchas veces, por ejemplo, en actividades respecto a cuentos, la capacidad de respuesta que tenemos en las alternativas son solamente tres imágenes, no sé, el lobito, primero el lobo sopló la casa del chanchito no sé qué, después el lobo hizo esto y después el lobo hizo esto. ¿Qué fue primero? Y el niño tiene que señalar. Pero ¿qué pasa si el niño quiere contar que esa parte le dio miedo? ¿Cómo lo va a hacer si no tenemos o no contamos con otro sistema que nos pueda apoyar en su comunicación? ¿Ya? Y aquí también ir más allá en el sentido de que podemos ampliar junto con apoyos visuales o con otras estrategias el tema de que la respuesta no siempre tiene que ser verbal, ¿ya? Porque también nos ha pasado mucho con Marcela que en colegios con niños pequeños nos ha pasado hasta con niños de kinder, pero que es como, es que le pregunté el nombre de su mamá y no me supo decir. Ya, pero esta niña tiene una apraxia del habla severa. Recién estamos logrando que te diga hola, recién estamos logrando que te chamulle un cómo estás y tú quieres que te diga el nombre de la mamá. Ella se lo sabe, pero si tú le hubieses puesto su tablet, porque ella se comunicaba mediante la tablet, ella hubiese buscado la foto de la mamá y la tablet habría dicho Josefa, ¿sí? En conclusión, Maru, te doy el pase. Ya. Muchas conclusiones, pero pusimos una. Abierta, por supuesto, así como iniciamos con una pregunta orientadora que pasaba por qué es lo que tenemos que mirar en las niñas y los niños, en las niñeces, para poder saber cómo enseñar. Interesante poder avanzar en la idea de cómo diseñamos un aula que realmente se pueda sentir como neuroafirmativa y amigable, ¿sí? Porque no es una etiqueta, no es una bolera que nos vamos a poner y sentir como que ya estamos, ¿sí? Requiere de un trabajo súper sensible, de un trabajo precioso cuando se lleva a cabo y que de alguna manera implica poner procesos vinculares en acción, ¿sí? Y aquí aparece como un esquema que vincula todas estas oportunidades, pero también obstáculos que existen en la relación pedagógica entre quien enseña y quienes aprenden, por medio de la observación crítica del tipo de trabajo o actividades o secuencias didácticas que estoy ofreciendo y preguntarme, ¿esto que estoy ofreciendo es algo que invita a los niños a reproducir una realidad que no les pertenece o es un trabajo, una secuencia didáctica que les invita a generar procesos creativos, que los invita a preguntarse el por qué, el qué y el cómo puedo llegar a aprender? Preguntémonos qué tipo de trabajo estamos disponiendo, incluyendo la evaluación dentro de aquello, por supuesto, y pensarnos que si eso es es un obstáculo o en realidad es un facilitador. Lo mismo con el lenguaje, ¿no? Si este lenguaje que estoy ofreciendo ¿es multimodal o no? ¿Presenta apoyos visuales este lenguaje? ¿Estoy dispuesto en función de ser quien enseño a entender que el lenguaje y la comunicación sobre todo es una actividad recíproca? Que en mi rol de poder, además de quien enseño,
entrego las oportunidades necesarias para que eso que los chicos saben, sienten a la hora de aprender pueda ser manifestado realmente, todos y todas, es tremendamente desafiante, ¿sí? Y la afectividad, por supuesto, la afectividad como canal, como proceso vincular para construir una relación pedagógica que esté imbrincada en el proceso de la trayectoria educativa de los niños, que va desde lo más específico, que es su aprendizaje, a su trayectoria educativa, que es la experiencia ya más global que implica el desarrollo social y cultural de los grupos, ¿cierto? Ahora con la Dani pensábamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de un aula neuroafirmativa? Y pensamos que el aula es un espacio de orden relacional, temporal, material, en donde se desarrollan relaciones que debiesen ser recíprocas en función de, en y para el aprendizaje y participación, tanto de quien está enseñando como de quienes aprenden. Y que en este espacio en la medida que diseñemos con conciencia estos procesos, se va a tornar más amigable, sus vínculos afectivos, comunicativos y oportunidades de aprendizaje se van a tornar más justas cuando éstas sean más predecibles, más organizadas y que estén más sistemáticas en la cotidianidad de las niñas y los niños. Y se va a tornar neuroafirmativas y amigables y también inclusivas cuando este diseño de experiencias de aprendizaje estén pensadas y sentidas desde el reconocimiento a la neurodivergencia, entendiéndolo más como un proceso identitario de las niñeces que aprenden que como un simple diagnóstico clínico. Son nuestras conclusiones abiertas, por supuesto. Esperamos que les dejen preguntas orientadoras para sus prácticas y ganas también de profundizar en esto que es un trabajo tremendamente importante porque trasciende las vidas de los niños todos los días de su vida. Eso. Esa es para la casa. La chinita hablando en puntos y y la abeja hablando en rayas, ¿sí? Cuando se van a poner de acuerdo, encontrar un espacio común. Ahí está Constanza para que pueda ahora coordinar el tema de las preguntas. Sí, yo creo que alcanzamos a hacer unas dos preguntitas ya en honor al tiempo. Entiendo que siempre quedan más, pero aquellos que tengan preguntas que puedan reaccionar levantando la mano para habilitarles el micrófono y que al menos podamos resolver esas ahora. Mientras levantan la mano, yo leí así a la rapidita, pusieron dos páginas para sacar pictogramas, que son Araxac y Pictocuentos. Y la otra es que frente a adolescentes, para que no se sientan como niños, lo mismo que somos nosotros, todo por escrito. Tenemos a Catalina, así que veamos qué quiere preguntar. Hola, ahí Hola. está. Era yo, ¿verdad? Sí, sí, súper. Bueno, nada, primero felicitar a las chicas, gracias por todo y lo que pudieron compartirnos de forma tan honesta también, que eso se requiere mucho en estos espacios, no vender mucho humo, sino que ser honestas. Bueno, llegué un poquito tarde, pero quería saber, quizás ya lo dijeron, entonces quizás ya no me responden ni veo después los apuntes, pero más que nada, cómo esto lo podemos articular con las familias, cómo estos entornos también podemos fortalecerlos, ¿cierto?, en este diseño de aula que en el fondo traspase el aula física o el contexto propiamente tal de la institución y pase a ser como una aula transversalizada también con los hogares, ¿no? Los entornos también del otro horario que están los chicos, ¿cierto?, en su casa. Cómo quizás alguna estrategia se pueden esto socializar con las familias, sobre todo teniendo a la base que hay muchas familias donde hay un duelo en relación a un diagnóstico, donde hay una negación en algunos casos y por tanto también quizás falta de comprendernos apoyos, ¿sí? Como equipos de apoyos, tanto hogar, familia, como con el establecimiento, para, digamos, un poco articular estas estrategias, estas formas, y sea más llevadero, quizás más fluido. Esa era mi pregunta. Gracias. Contesto yo, Dani. Ya. Laura le contesta a la Dani. Hola, Cata. Mira, desde la experiencia más situada,
es acercarse al enfoque de la planificación centrada en familia, que si bien es una mirada que viene de Europa, desde España propiamente tal, pueden buscar en Plena Inclusión. .org, ahí están las planificaciones centradas en familia, en persona, en comunidad, que están a la base de la educación social y que han permeado procesos de configuración de círculos de cuidado y y equipos de aula, ¿sí? Como que desde ahí. Y tienen una base central que tiene que ver con desarrollar en los equipos de aula y los círculos de cuidado una habilidad primaria que es la de la escucha activa, y la escucha activa con una perspectiva funcional. O sea, esto que estoy escuchando necesariamente tiene que pasar por un filtro funcional para transformarse en una estrategia que pueda modificar algún tipo de obstáculo de manera presente, ¿sí? Y por supuesto con las expectativas, más que expectativas, como reemplazar la mirada de la expectativa por la creación de oportunidades reales, ¿sí? A la familia hay que escucharla. Hoy día la ley de autismo lo impone de alguna forma, porque gracias a la circular 586, que lo explica con peras y manzanas, se establece que los planes de acompañamiento conductual y emocional deben estar diseñados con un foco preventivo, y dentro de los pasos de esta prevención pasa por tener una escucha activa y funcional a la familia, para poder desde ahí, junto con los profesionales externos, el equipo de aula, construir criterios que prevengan un deterioro en salud mental, desregulaciones que son absolutamente posibles de evitar, y así avanzar en una salud mental dentro de la escuela contundente. Sí, eso, por ahí, por ahí. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Catalina, y veo que quedó contenta con la respuesta. Vamos a pasar con PC, que fue el segundo en levantar la manita. Hola, soy yo, seré yo, Sí, ¿no? Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, más que nada, delante había una pregunta por ahí que decía qué hacía si un niño agredía a alguien del aula, a profesores o qué sé yo. Y bueno, yo por experiencia les puedo comentar que soy mamá de un chico autista que actualmente tiene 19 años. Ya, yo sé que en nuestro país aún lamentablemente todo esto que hemos hablado hoy día, la charla maravillosa, al 100% en las aulas, todavía cuesta, pero como más, sí se puede, o sea, si se trabaja en conjunto, como lo acaba de decir Marcela muy bien, y se siga trabajando en la casa todas las indicaciones, los chicos pueden avanzar. Mi hijo ya pasito a pasito salió de enseñanza básica de un colegio normal, terminó la enseñanza media actualmente, y bueno, el próximo año, si Dios quiere, estudiaría en enfermería, pero todo ha costado paso a paso. Entonces, como que esfuerzo se puede. Hay que solamente trabajar en conjunto, sí, junto con los profesionales, los profesores, los que conforman los equipos, pide todo. Es un temazo y es un trabajo muy grande, pero de todos, no solamente de unos pocos, porque lamentablemente no da resultado. En cuanto a la agresión, sí también se pueden hacer muchos cambios en los niños si se da el apoyo adecuado, porque hay niños que son autistas y los acompañan otro tipo de condiciones, como por ejemplo el descontrol de ira, que muchos papás no saben y nunca le dicen a los terapeutas o al neurólogo que sus chicos presentan esas, digamos, reacciones, y por lo tanto no toman digamos, no saben qué hacer en el fondo. Pero cuando se llega a la conclusión y se hace un tratamiento adecuado, se puede lograr bajarlo, digamos, este tema de la agresión, y pueden continuar una vida, entre comillas, lo más normal posible. Eso es más que nada.
Muchas gracias por tu testimonio. Que le vaya genial y que tengamos un TENS, enfermería, prontamente. Bueno, vamos terminando ya. Yo sé que siempre quedan preguntas, yo de verdad que lo siento mucho, pero ya no nos da el tiempo para seguir respondiendo. Darle las gracias a las profesoras, que bueno, también viene el chat ahí, muchos agradecimientos a ustedes. Y eso, no sé si es que ustedes tienen unas últimas palabras que decir. Eh, Solo quería comentar que hicieron la pregunta de niños pequeños que tienen muchos apoyos, tienen profesionales de apoyo, tienen tutor sombra en sala, todas esas cosas. Si sería prudente implementar pictogramas, y yo les puse que sí. Con niños pequeños especialmente siempre va a ser prudente implementar pictogramas de anticipación de la rutina, de acompañamiento al seguimiento de indicaciones, de segmentación de tareas. Y si es una niña pequeña, porque en el ejemplo de una niña autista y con apraxia del habla infantil, incluir sí o sí un sistema de comunicación, porque no sabemos, por mucho que haya una tutora sombra, por mucho que el profesor lo conozca, etcétera, no sabemos si ella quiere comunicar algo más, ¿sí? No podemos limitar su comunicación solo a que el otro la lea. Ese era mi último comentario. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos terminando con este seminario y bueno, vamos a terminar con la grabación.